El día de ayer se publicó en todas las plataformas digitales la colección completa del Anthology, pero aún este gran capítulo de la vida de los Beatles no se ha podido cerrar porque no tenemos el capítulo número 9 de la serie publicada en los años 90. Universal Music ahora está realizando una gira a nivel mundial prácticamente, mostrando a ciertos fanáticos en eventos bastante exclusivos este último capítulo. Hace 3 días yo pude asistir al que hicieron en la ciudad de Bogotá y lo vi, tomé notas mentales solamente para traerles a ustedes este grandioso video donde les voy a contar qué es lo que incluye este último episodio. Les doy la bienvenida a mi canal, recuerden que yo soy Mariana Valencia, estás viendo Lonely Beatles y el día de hoy les voy a ilustrar cómo es el capítulo número 9 de la serie Anthology. Comencemos. El capítulo inicia con el logo de Apple Corps mostrándose en la pantalla con su clásico fondo negro. Ahí hay un corte y nos muestran a Ringo Starr acomodándose enfrente de la cámara y detrás de él está Paul McCartney tocando la batería. Paul McCartney, a pesar de que ve que Ringo ya se acomodó para iniciar la entrevista, supongo yo, no se calla, sigue tocando y ahí Ringo se voltea y le dice como, oye, ¿de qué hablamos? Y Paul McCartney finge llorar como un niño, le importa un carajo y sigue tocando. Digamos que es como una preintroducción a la introducción en sí. La introducción como tal es que los Beatles están contándonos qué son los Beatles. No tanto visto desde la perspectiva Beatle, que es la idea de la Anthology, sino una perspectiva general. Ahí no recuerdo muy bien quién, si Ringo o George es quien dice los Beatles son amor o The Beatles are love. En el momento que él dice la palabra love, me parece que sí es Harrison el que dice esto, aparece en la pantalla una imagen que yo misma les estoy acá mostrando. Es una imagen sacada de la película Yellow Submarine. De ahí en adelante ellos siguen contando, pero no los muestran a ellos, sino que muestran puras imágenes de grabaciones, de conciertos que ellos realizaron en sus épocas de Beatlemanía. Esta serie termina con la canción Free as a Bird sonando de fondo. Si no estoy mal, no ponen la versión de los 90, sino la última versión que realizaron, que fue el 2025 Mix. Y nos muestran la imagen promocional que han estado mostrando este último año, la imagen promocional del Anthology 4. Acá se la estoy poniendo. No nos lo muestran como una fotografía, sino más bien como un video. Ellos están tocando y la cámara, mientras ellos tocan, se aleja, quedan súper chiquitos que ya ni se pueden ver y detrás de ellos aparece el logo de The Beatles. En un momento, ya hagan de cuenta que si apaga el lugar en el que están tocando, por decirlo de alguna manera, solamente queda The Beatles. Y abajo, súper chiquito, aparece Anthology 9, que es el nombre de este último gran capítulo. Ahora sí, se acabó la introducción. Inicia la serie. La serie comienza con el clásico video que muchos ya hemos visto de Paul McCartney llegando a la casa de George Harrison. Ese es el reencuentro de los Beatles. Quien graba este video es Ringo Starr. Entonces es un video de no muy alta calidad, realmente es un videito casero. ¿Qué sucede? Este video está en internet, la parte inicial es la misma que aparece en el documental, pero hay una parte que no está publicada en internet, no es muy importante, nos muestran a las esposas de cada Beatle, saludando a Ringo, está Barbara Starkey, Linda McCartney y Olivia Harrison. Acá les dejo las capturas de pantalla para que ustedes recuerden de qué videos que les estoy hablando. Es el clásico video en donde George Harrison le pregunta a Paul McCartney que si su chaqueta es de cuero vegano. Paul le dice que sí, y luego le dice, ¿y tus zapatos? Y dice, también son de cuero vegano. De hecho, creo que le muestra la marquilla por dentro de que dice que sí es cuero vegano. Y ya, esa escena es bastante conocida dentro del mundo Beatlemaníaco actual. Ahora nos empiezan a hablar un poquito sobre EMI Records, que hoy en día es conocido como Abbey Road Studios, eso se le cambió el nombre. ¿Y por qué hablan de esto? Porque nos van a introducir a una persona llamada Neil Aspinall, quien trabajó un montón de años con los Beatles. De hecho, desde los inicios hay gente que afirma que él es realmente el quinto Beatle, y él en cierto momento se convirtió en el director de Apple Corps, la empresa que tiene la banda. Según yo le entendía a Paul McCartney, la llegada de Neil a Apple
fue algo problemática. Realmente no explica por qué, pero dice algo así como que complicó un poquito las cosas. Pero a lo que va esta escena es a contarnos que Neil Aspinall es quien tenía las cintas que ahora aparecen en los 4 volúmenes de Anthology. En ese momento, en los 3 volúmenes de Anthology, Neil aparece en 2 escenas, una es como de 5 segundos, una es como de 7 segundos. En general esta sección no dura mucho. Algo que me gustó bastante es que cuando están dando toda la introducción al tema de Abbey Road, muestran varias escenas de, mejor dicho, fotografías de cómo era el estudio desde afuera antes. Y sí, nos damos cuenta que no se llama Abbey Road, sino EMI Records. Y aparte de eso, todo lo que nos muestran va al ritmo de la batería de The End, del solo que hace Ringo Starr. Me pareció maravilloso ese montaje que hicieron en esa parte de la serie. Y ahora ellos nos cuentan por qué decidieron hacer la antología. La razón principal es básicamente porque ellos querían contar la historia de la banda desde el punto de vista de los miembros de la banda. Eso es todo. Dentro de esta sección nos cuentan un montón de cosas, pero principalmente el punto importante es que se sentía ser un Beatle en plena Beatlemanía, pleno fenómeno a nivel mundial, donde todo el mundo estaba loquísimo por solamente 4 personas. El primero en hablar es George Harrison. Él dice que no se imagina su vida sin haber sido un Beatle, no sabe qué sería de él y dice que listo, él siempre quiso tocar en una banda, pero no se imaginó que esa locura iba a suceder. Ringo nos dice que él tampoco se imaginó que esa grandísima locura iba a pasar. Él simplemente quería tocar con muy buenos músicos y el resto vino por añadidura. Eso es todo, o sea, él nunca soñó con ser famoso, todo eso, ¿no? O sea, él quería tocar con buenos músicos, ese era su sueño y listo. Y él es el que más nos cuenta sobre qué era ser un Beatle. Dice que básicamente era estar de un lado para otro, estar toda su vida, desplazarse de un lado a otro, del carro al estadio, del estadio al carro, del carro al hotel, eso era todo. Y en todo eso, estar ocultándose de los fans que estaban loquísimos. También nos dice algo que me pareció muy lindo, es que él pasó de ser un hijo único a tener 3 hermanos. Y entre todos esos 3 hermanos, mejor dicho, 4 hermanos, se soportaban el uno al otro, más bien se apoyaban. Porque él también dice que había veces en que él ya estaba volviéndose loco de tanta locura, no sabían cómo lidiar con esa fama que les llegó de un día a otro. Y siempre había un día donde uno de los Beatles recaía, tenía un breakdown y ahí estaban el resto de sus hermanos para levantarlo. Y lo que nos dice Paul es que se siente bastante afortunado porque hay muchos músicos que se la pasan toda su vida buscando al baterista perfecto, al guitarrista perfecto, al bajista perfecto, pero él encontró todo eso al instante. Entonces se siente bastante afortunado. En resumen, ninguno de los Beatles se arrepiente de haber vivido lo que vivieron, aunque aceptan que fue algo abrumador, pero sí dicen que tuvieron muy buenos momentos y ahora tienen muy buenos recuerdos de esos tiempos. Ahora nos vamos a un pequeño paréntesis. En este paréntesis se encuentran en el Friar Park. Estas son tomas de 1994, están disponibles en YouTube. El Friar Park era el nombre del jardín de la mega mansión que tenía George Harrison en las afueras de Londres. Y ahí está Ringo, Paul y George tocando el ukelele. Bueno, Ringo está haciendo percusión en sus piernas y están haciendo un jam con la canción Baby What You Want Me To Do. Es un jam de esa canción. Ustedes saben que George Harrison era tremendo loco para tocar la guitarra, así mismo para tocar el ukelele. Muy chévere esta escena, es como un paréntesis. Hace muchas escenas, digamos, hay otras escenas que están en el estudio tocando Moon of Kentucky y otras canciones. Y ya, es un poquito, no tanto relleno, sino los Beatles tocando. Eso es todo, realmente, eso es todo. Pero en estas escenas que les digo del parque, porque son 3 o 4 escenas, más adelante en la serie, se los estoy contando así porque son escenas intermitentes, entonces es muy difícil contarlo en el orden exacto. Pero bueno, más adelante en la serie están otra vez tocando George el ukelele, cantando junto a Paul Ain't She Sweet. De hecho, Paul se equivoca un poquito en la letra de Ain't She Sweet. Terminan de tocar y ahí pasa algo importante y es que Ringo les dice I like hanging out with you guys. Algo así como, me gusta pasar tiempo con ustedes, chicos. Y Paul simplemente lo mira y le hace como, ni siquiera un abrazo, como una palmada en la espalda, pero se nota el cariño que
Todos se tienen aún. Y se nota que realmente extrañaban hacer eso. Por más de que dijeran que no muchas veces, se nota que sí lo hacían. Ahora nos cuentan cómo surgió todo este tema de volver a grabar canciones juntos. Harrison es el que más le rayaba el tema de poder volver a grabar sin John Lennon. Decía que si ellos volvían a grabar algo no lo iban a hacer bajo el nombre de The Beatles, porque ya no eran los Beatles, ya no estaba John Lennon, faltaba un integrante, ya no eran los Beatles, eso es todo. Asimismo, más adelante dice que tocar en vivo jamás, jamás de los jamases, porque John Lennon no estaba. Entonces se va a sentir rarísimo de ver un espacio vacío donde debería estar su viejo amigo Lennon. ¿Qué sucede ahí? Él nos hace un pequeño paréntesis volviendo a su pasado, específicamente de él, cuando estaba en The Traveling Wilburys, que es una banda que él tuvo junto a Bob Dylan, a Eric Clapton, a Jeff Lynne, que lo han nombrado un montón de veces, y junto a otros dos chicos que no recuerdo el nombre. Hay uno que se apellidó Petty, si no estoy mal, y el otro no lo recuerdo. Roy Orbison, como ya lo dije, era uno de los integrantes. Roy Orbison en cierto momento falleció lamentablemente y los Traveling Wilburys se llevaban bastante bien, querían seguir con la banda, pero sin Roy Orbison iba a ser difícil, faltaba algo, y además que la voz de Roy Orbison es muy única en general y dentro de la banda también, ya que todos tenían unas voces ciertamente algo parecidas, pero es que la voz de Roy Orbison era demasiado cálida, demasiado hermosa, y lo más parecido que lograron encontrar era la voz de Elvis Presley. Realmente prefiero la voz de Roy Orbison sobre la de Elvis, pero igualmente Elvis también es tremendo cantante, obviamente. Así que ellos decidieron buscar la manera de tener los derechos de autor de algunas piezas de Elvis que jamás había publicado. Con eso, grabar y componer por encima, así fuera cambiando la tonalidad, incluso la letra, y usar simplemente, el ejemplo que da Harrison es el estribillo de la canción, y usar esa voz de Elvis como una voz secundaria, una voz de coro, y listo. Pero al final no les gustó tanto la idea porque Roy era, primero que todo, irreemplazable. Segundo, hacer esa cosa con Elvis Presley era muy rara. Y tercero, estar tocando sin Roy también era muy raro. Pero esa idea sirvió a futuro. ¿Por qué a futuro? Volvamos otra vez a las entrevistas de Anthology. Harrison nos cuenta todo esto no por contarlo, sino porque de ahí nació la idea de agarrar pistas de John Lennon y hacer todo eso que ya les comenté, pero en vez de ser con Elvis Presley en los Wilburys, con John Lennon en los Beatles de nuevo. Todo esto que Harrison nos cuenta se lo contó a Yoko Ono por teléfono y le dijo: ven, Yoko, ¿será que tú tienes algunas cintas que nos puedas regalar? Y Yoko le dice: creo que tengo algunas. Buscó unas en la serie, me parece que dijeron que 3, pero realmente fueron 4 contando Roll Well With Me. No sé por qué no la mencionan, es muy raro. Y ahí es cuando Paul nos cuenta que él era el mensajero entre entre Yoko Ono y los Beatles. Eso es todo. Y, y otra cosa referente a Yoko Ono. Paul dice que él, al pedirle las cintas, le dijo: mira, vamos a hacer el proyecto de intentar completar las grabaciones. Si a ti te gustan, las sacamos. Si a ti no te gustan y no las apruebas, no las sacamos. Para ese punto Yoko Ono ya era como la jefa de los Beatles. Bueno, y acá viene la reunión en 1995. Y Paul dice: en el 94 realmente no hicimos nada. O sea, ni siquiera grabaron las cosas instrumentales que supuestamente iban a grabar para documentar qué estaban haciendo. Pero ya en el 95 dijeron: bueno, ya agarremos juicio, hagamos esta cosa, grabemos. George Martin estuvo presente. Ya les digo en qué escenas, pero George Martin no produjo eso. Lo produjo Jeff Lynne, que aparte de estar en The Traveling Wilburys, Electrolyte Orchestra, que creo que es más conocido por esa banda que es buenísima, súper icónica también, es productor musical y es cantante y es instrumentista, o sea, él es de todo. Me encanta Jeff Lynne. El caso es que, pues bueno, él era buen amigo de George, supongo que también el resto de los Beatles. Y aparte de ser muy buen amigo, era fanático de los Beatles a morir desde siempre. Imagínense lo que se sentía que lo llamaran para un proyecto de esta clase. O sea, era el más grande proyecto que los Beatles habían hecho hasta la época. O sea, listo, falleció uno de los integrantes, sigamos trabajando con lo que tenemos. Me parece que es un proyecto grandísimo. Y bueno, Jeff aceptó, fue, y la primera cinta que escucharon fue Free as a Bird.
Según yo entiendo, el primero en escuchar fue Paul, no sé si con George o sin George, pero no lo dicen, pero yo lo supongo, ya les digo por qué. Porque Paul dice que cuando Ringo iba a entrar al estudio a escuchar el cassette, Paul le dice, es mejor que lleves un pañuelo o es mejor que tengas un pañuelo. Por eso supongo que lo escucharon fue por separado. Pero esa cinta tenía un grandísimo problema. Recordemos que esto fue grabado de manera casera. Así que el piano y la voz estaban en un mismo canal, súper mezclado, la voz sonando por allá pasitico, porque aparte de todo la casetera la pusieron encima de un piano acústico, que los pianos acústicos tienen una resonancia grandísima. Entonces Ringo Starr dice que Jeff intentó separar eso por muchísimas horas, incluso días, no fue capaz, pero lo que sí logró fue emparejar el tempo de la canción, algo bastante importante para que el resto de la banda pudiera trabajar por encima. Otra cosa que no se me explican cómo lo lograron, pero a mí me maravilla, es ocultar algunos cambios de acordes raros que hubo. Eso lo explica Paul. Paul dice que normalmente cuando alguien llegaba al estudio con una nueva canción, el resto sugería algunos cambios de acordes. Entonces, obviamente eso no se podía hacer porque una grabación, John Lennon ya no estaba para decir, bueno, estos cambios tan raros, cambia esto por esto, pues ¿cómo? Medio imposible, ¿no? Así que Paul tuvo que grabar el piano por encima del otro piano para poder grabar Free as a Bird versión final. Y lo que nos dice George es que la canción es de todos porque la maqueta es de John, pero el resto de los Beatles tuvieron que componer las partes para el resto de instrumentos y parte de la letra. Entonces, tiene razón. La demo no estaba completa, ellos la completaron, así que prácticamente sí, es de todos los Beatles aquella canción. En el resto de escenas simplemente nos están mostrando a los Beatles grabando la canción, no hay nada más aparte de eso, eso fue todo. ¿Ahora qué? Pues toca seguir con Real Love, que de hecho hace 2 días, mejor dicho, antenoche, fue en la noche que la sacaron, primero sacar el video remasterizado de Real Love. Yo sí que saco un video hablando sobre eso porque todo el mundo está traumatizado con cómo quedó, no el video, sino la canción. Prometo que próximamente haré ese video, solamente que tengo 1000 ideas de videos por hacer, pero muy pronto sacaré el video hablando sobre eso, entonces ya saben, suscríbanse para que no se lo pierdan. Ahora va a ser 2 paréntesis antes de hablar como tal de Real Love. ¿Por qué? Primer paréntesis, algo relacionado a George Martin. Segundo paréntesis, unas anécdotas que cuentan los Beatles. Primero, George Martin. Ellos junto a George están escuchando en la zona donde se suelen hacer los ingenieros de sonido, están escuchando 3 cintas. George desde el inicio dice, creo que vamos a elegir la tercera, pero escuchemos las 3. Son 3 tomas distintas de Tomorrow Never Knows. La primera, según George Harrison, tenía como un submarine thing, como una cosa submarina. Paul en ese momento empieza a decir que está nadando, realmente es una súper acuática esa versión, nunca la había escuchado. Esa descartada. Segunda versión tenía como unas trompetas o no sé qué instrumento de viento raro de fondo que sonaba como pum, como un pito raro, no tenía nada que ver con el resto de la canción. Dijeron, no, esa versión no, chao, esa no nos gustó. Y ahora sí la tercera que sí les gustó, que realmente era más parecida a la versión final. Ahí se escucha bastante bien la voz de John cantando al mismo tiempo que la citara, o sea, una cosa maravillosa. Harrison empieza a mover cosas ahí en la consola. Martin le dice, no muevas ahí, que igual en ese canal no hay nada. No sé por qué me acuerdo solo de esa cosa tan específica. Y luego, en otra escena, es que recuerden que esto va como intercalado en escena y escena. Pero bueno, en otra escena lo que están escuchando es la parte de las trompetas de Carry That Wave, de... No les pongo la canción porque YouTube me marca copyright por cualquier cosa. Ahí Harrison me dice, no, esa versión me suena algo aburrida, no dice nada más sobre esa canción y ya. Pero en todas estas, ellos nos cuentan una anécdota. De hecho, esta escena va casi que al final del episodio. Pero, bueno, se los va a contar de una vez. Ahí nos cuentan una anécdota. Hay un ingeniero llamado Norman Smith. Él trabajó un montón de tiempo como ingeniero principal de los Beatles, luego como ayudante de George Martin. No especifican en qué época fue, pero según entendí es en las, como en la early era, la primera era de los Beatles, porque dicen que en sus inicios tenían mucha energía de grabar. Podían llegar a las 10 de la mañana, irse a las 10 de la noche. Perfecto. Y en todo ese tiempo grabar un álbum entero.
Pero Norman era muy cansón con el tema de los horarios y él siempre 5:30 ya se quería ir del estudio. Él siempre llevaba una tetera y un día a estos locos se les ocurrió ponerle algo en la tetera. Hagan de cuenta como un tipo de energizante, no recuerdo exactamente cuál es la palabra que ellos utilizan. Y como un estimulante, algo así creo que es que dicen. Un polvito. Y todos tomaron de ahí. Pero decían como, Norman, dale, tómate ahí un ratico ya. Y ya, nos vamos. Pero pues obviamente Norman no tenía ni idea. El que aplicó esto fue Mal Evans. Y incluso George Martin tomó de ahí, todos los ingenieros terminaron de grabar, ya ningún ingeniero, ningún productor se quería ir. Y Martin dice, yo ni siquiera conocía esa anécdota, yo no sabía que eso había pasado. Y Harrison ahí en chiste dice, yo creo que tú todavía tienes el efecto. Porque es que Martin hasta el día en que murió, él siempre fue súper amante de estar metido ahí detrás de las consolas o incluso tocando, porque él también tocaba piano y componía, o sea, él era muy talentoso. Entonces definitivamente a él nunca se le pasó el efecto de los estimulantes. Ahora, segundo paréntesis. El segundo paréntesis es que los Beatles están en una mesa, creo que eso es en la casa de George Harrison, Thomas del 94, recordemos, y ahí nos van a contar 4 anécdotas. Una sobre el cabello, otra es sobre cuando tenían que compartir camas, otra sobre los zapatos, y la otra, no recuerdo, pero ya iré recordando cuál es la otra. No recuerdo realmente. La primera que cuentan es sobre dormir juntos. Ahí George dice que cuando Ringo llegó nuevo, él quería ser como amable, como juntarse con él, pero no sabía qué iban a pensar los otros 2 chicos, al final no lo hizo. Entonces, él pensó que la mejor idea era juntar a Paul y a Ringo para que ellos durmieran juntos. Recuerden que compartían la habitación, solamente habían 2 camas. Al final eso pasó, Paul fue el primero en dormir con Ringo. Ringo dice que al final todos durmieron con todos. Y Paul recuerda esas épocas con muchísimo cariño, o sea, piensa que fue una época demasiado chévere, esa que vivieron, en donde tenían que dormir todos juntos. Y ahí Paul cuenta que Ringo siempre trasnochaba un montón, era el último en dormir, se dejaba la lámpara prendida. Entonces Paul tenía que dormir con la mano poniéndosela así y de medio lado. Y era casi imposible porque igualmente la luz le alcanzaba a llegar a los ojos y no, o sea, eso era terrible para él. Esa es la primera anécdota. La segunda anécdota que cuentan es sobre los zapatos que ellos usaban. Cuando estaban en la estancia en Hamburgo había muchísimas otras bandas de Inglaterra. Una de esas bandas era londinense, no especifican qué banda, y ellos un día los vieron tocar y tenían unas Chelsea Boots o unas botas con tacón cubano, también he escuchado que le dicen así. El caso es que son esas boticas con taconcito. Ellos cuando volvieron a Inglaterra fueron a una tienda que se llama Anello and David y ahí consiguieron las botas. Pues eran de Paul y George, si no me equivoco, sí, fue con George, no con John Lennon, sino con George. Y esa tienda era mayormente de ballet. Llegaron, eran los únicos hombres ahí, eran puras mamás con sus hijas chiquitas comprando tutús, todo era de color rosado, todo eran balletas para bailar ballet, obviamente. Entonces, no, o sea, eso fue muy raro y muy chistoso para ellos. Ahí se acaba esa escena, siguen otras cosas y luego vuelven otra vez al comedor. Ahí cuentan la tercera y cuarta anécdota. Ya recordé cuál es la cuarta. La cuarta es una anécdota sobre un cumpleaños de John Lennon. Pero bueno, la tercera anécdota es sobre el cabello. Recuerden que ellos tenían 3 amigos que eran de Alemania. Estaba Astrid, que era la novia de Stuart. Estaba, a Astrid ya le había cortado el pelo a Stuart así en honguito. Klaus Forman, y estaba Jürgen. Jürgen, según entendí, él vivía en París. Un día John y Paul se fueron a París, lo visitaron. Según John Lennon, eso no lo dicen en la serie, pero lo averigüé yo, Jürgen era demasiado queer para Inglaterra. Usaba pantalones acampanados y eso a inicios de los 60 en un hombre era una cosa rarísima. Y el pelo que Jürgen tenía también una cosa súper queer para Inglaterra. De hecho, recordemos que a los Beatles muchas veces los tacharon de ser homosexuales o queers o afeminados, todas estas palabras, y no dichas de esta manera como las estoy diciendo, sino con palabras peores, palabras ofensivas, solamente por el corte de pelo que tenían, porque hoy en día es un corte común y corriente, o sea, todo el mundo lo podría tener, pero en las épocas el cabello, usarlo así era tenerlo larguísimo, o sea, era como si un hombre tuviera el cabello hasta el suelo, para que me entiendan, o sea, una cosa loquísima en la mente de la gente de esas épocas, sobre todo los americanos. En Alemania eso era normal, o sea, era el corte de moda que estaba en Alemania, o sea, ya no pasaba nada, no le veían nada de malo, no lo veían femenino, ni queer, ni nada de esas cosas.
El caso es que a los Beatles les gustó el corte. Bueno, a los Beatles no, a John y a Paul le rogaron a Jürgen para que se lo hicieran. Jürgen al final tuvo que aceptar, un poquito a regañadientes porque él no era peluquero, él estaba como dudando, pero bueno, se los hizo. A los Beatles les encantó, llegaron a Inglaterra, eso fue una locura cuando llegaron de nuevo a Liverpool, porque es que era una moda totalmente rara, o sea, hagan de cuentas como años 70 cuando apenas salió todo el tema de los punks y que ponerse la cresta era una cosa súper revolucionaria y súper extraña. Creo que hoy en día también hay gente que lo ve súper revolucionario. Fue más o menos así. O sea, fue una locura. Al final todo Liverpool resultó con el peinado, los Beatles también. Paul recuerda que Ringo tenía una Grey Mark, siempre la tuvo, no sé por qué. Supongo que habla sobre la Grey Mark, la marca gris que tiene en el cabello. Entonces Ringo tenía que peinarse de una manera como más extraña, con el pelo más para adelante para poder tapar eso. Y ahí ya se acaba esta anécdota. La última anécdota que cuentan del comedor es sobre que John Lennon tenía un tío que era dentista, y ese tío una vez le regaló un billete de 100 libras. ¿Qué clase de persona regalaba 100 libras en los años 60? O sea, hoy en día 100 libras es plata, pero en los años 60 eso era muchísima plata. O sea, no tengo ni idea del cambio de cuánto será, pero me imagino que era un montón de dinero. Les hace mucha gracia recordar eso. Paul dice que a él nunca le dieron 100 libras por su cumpleaños. También dice que nadie en esa época quería tener un tío dentista, yo no sé por qué lo dice. Y el caso es que John los recibió y le dijo a Paul, ¿qué hacemos con esto? John, súper generoso, invitó a Paul a ir a España, se fueron los dos, y de España llegaron a París haciendo solamente ride, o sea, pidiendo aventón. Llegaron a París y no lo dicen, supongo yo, que en ese viaje a París que ellos hicieron fue que pasó todo este tema con Jürgen. Y ya para cerrar este tema, Ringo dice que los peinados, los trajes, y bueno, sí, sobre todo los trajes y los zapatos que ellos usaban, siempre se les hizo súper raro. No sé por qué, o sea, dice que le parecía algo gracioso. Ya que lo pienso así, parecían muñequitos, sobre todo cuando se ponían estos trajes que eran las camisas sin cuello, sí se veía algo gracioso. Y además que, no sé, esos zapatos con tacón no creo que, o sea, hoy en día no son tan comunes. Me imagino que en la época tampoco era tan común que un hombre usara ese tipo de zapatos. Ahora sí, retomando lo de Real Love, realmente no hablan mucho sobre complicaciones con esta canción. Me parece que dicen que tenía un poquito peor calidad que Free as a Bird, pero estaba más fácil trabajar sobre esta. Nos muestran cómo es que la graban, Harrison ahí haciendo como sus arreglitos en guitarra, todo este tema. Lo único que debo destacar de esta escena es que Paul iba a grabar su voz por encima de la de Lennon, como en los viejos tiempos que cantaba Lennon y él armonizaba su voz. Pero es que Paul, a la edad que tenía en los 90s, su voz ya no era la clásica voz de niño, por decirlo de alguna manera, sino que su voz ya había cambiado un montón y él cantaba ya con una voz muy gruesa. Mismo lo dice, él dice, siento que me suena como muy, ¿sabes? Muy baja. Y dice, voy a intentar acoplarme. Al final nos damos cuenta, escuchando la versión final, que no se pudo acoplar la voz de John Lennon. Era muy complicado hacer esto. Eso es todo lo que nos muestran sobre la grabación de Real Love. Luego sobre la de Now and Then. No, es que la verdad la de Now and Then no sé ni qué decirles. Ni siquiera le dieron tanta importancia. Yo entiendo que eso lo grabaron en los 90s, pero teniendo en cuenta que hicieron una reedición en este año, pues pudieron haber agregado más sobre esta canción, ¿sabes? Solamente dicen como Now and Then fue imposible salvarla, tenía muy baja calidad, ni siquiera se escucha la canción, ni siquiera muestran cómo la intentaron grabar, simplemente no se pudo y ya, o sea, es algo que pasa súper desapercibido. Eso es todo, literalmente eso es todo. Bueno, ahora volviendo a lo de George Martin, algo que me faltó decir es que nunca especifican para qué están escuchando esos cassettes. Yo supongo, mi lógica me dice que es para elegir qué toma se iba a las antologías. No lo dicen, pero pues es lo más lógico, no le veo otro sentido a haber hecho eso. Otra cosa que muestran a lo largo de todo el capítulo, lo quise dejar para el final, porque al inicio era hacer bastante spoiler, la verdad, y es que en todo el capítulo recuerdan un montón a John Lennon. Primero, esto sí lo dije, George no se sentía cómodo llamándose Beatle, no se sentía cómodo
tocando en vivo, si es que algún día pensaban en hacerlo, porque si John no estaba, iba a haber un espacio vacío. Paul, en la escena que les digo que es con George Martin, lo nombró un montón, sobre todo porque las tomas en la voz de Lennon, entonces dice, es muy lindo volverlo a escuchar cantar. En otra escena dice, siento que aunque no está presente físicamente, está su presencia. Hay otra escena en la que todos están sentados, hay una silla vacía, y dice, ese espacio es donde está John. Luego hay otra escena en la que están todos tomando té, y Paul grita así al aire, John, bring me the tea, como John, tráeme el té. Obviamente bromeando, el caso es que sí, se nota que lo recuerdan un montón. En la serie muestra un montón de imágenes de él. O sea, sí, realmente se ve que lo apreciaban bastante y lo extrañaban bastante, teniendo en cuenta que ya habían pasado más de 10 años desde su muerte. Quizás el hecho de reunirse todos y estar sin él fue lo que les recordó que realmente dolía que él estuviera pues ya muerto. Eso por un lado. Por otro lado, Harrison dice que le pareció bastante injusto que Lennon jamás haya podido tener esa oportunidad de reunirse de nuevo con todos. En una parte están hablando sobre la separación, sobre que todos ya estaban hartos de todos, que terminaron las cosas así. Y en la cabeza de Lennon todo se quedó así. Todos estamos hartos de todos, todos estamos bravos con todos, nunca nos vamos a volver a reunir. Murió con esa idea en la cabeza, sin saber que años después todos se reunirían a grabar de nuevo, a tocar de nuevo y a poder hablar tranquilamente y recordar los viejos tiempos. Eso es otra cosa que toca decir sobre lo que hablan de John Lennon. Ahora cambio un poquito de tema. Algo que en una escena dicen es que Paul siempre es el que más quería trabajar. A él no le gustaban las vacaciones, siempre era trabajo, trabajo, trabajo. Y Paul se justifica diciendo, a mí lo que me gusta es hacer música. Y de hecho, cuando volvieron de unas pequeñas vacaciones que tuvieron, volvieron a grabar el álbum Let It Be, él dijo, hagamos una película. Y todos dijeron como, no, está loco. Pero John dijo, sí, hagámosla, pero no la podemos hacer porque Ringo y George no quisieron. Y si vemos Get Back o Let It Be, sí nos damos cuenta que a Ringo y a George son a los que más se les nota en la cara el cansancio. De hecho, ustedes saben que George abandonó en esas épocas el proyecto, luego tuvo que volver y todo eso, pero sí, ya estaban cansadísimos como para ponerse a hacer una película actuada como en las épocas de Magical Mystery Tour, A Hard Day's Night. No, ahí lo que salió fue un documental, bueno, de hecho 2. Luego otra escena en la que también están los tres juntos. Harrison dice que por fin se pudieron volver a reunir, ya que a Paul McCartney se le acabaron sus concursos de belleza. A todos en la sala nos dio un montón de risas aparte. Y Paul intenta arreglar las cosas un poquito diciendo, sí, fui jurado en muchos. Pero todos sabemos que se refería a que Paul había sido un concursante en todos los concursos de belleza que habían. Eso es como algo gracioso que pasa en la serie. Realmente a mí me da muchísima risa muchas cosas que decía Paul. Así él les dijera en un momento serio, a veces él decía cosas que eran graciosas. Por ejemplo, cuando hablaba sobre John Lennon, dijo que él debe estar en el top 3 de personas que mejor lo conocen. Y además que con la voz de Paul suena muy chistoso cuando dice I must be in the top 3. Suena muy chistoso cuando lo dice. Y ahí, porque estaban hablando de eso, porque estaban hablando sobre sus temores de grabar Real Love for a Virgin and One Thing, ya que no sabían si a John Lennon le iba a gustar. La frase que lo tranquilizaba era pensar que Lennon le decía como, yo confío en ustedes chicos, háganlo. Lo que él pensaba era que Lennon se había ido de viaje y se había pedido que completara las canciones, y lo que George decía era que él pensaba que Lennon estaba almorzando o tomando el té. Ringo también dice que pensaba que estaba almorzando o algo así, y que ya iba a volver. Era como una manera de decir, bueno, calmémonos. Pero muchas veces no funcionaba porque era como, chicos, ¿qué estamos haciendo acá grabando sin él? Y para ellos también era una locura volver a ser Beatles, porque Paul lo dice, tú eres Beatle, pero ya pasó un tiempo y dejas de serlo y te conviertes más bien en un ex-Beatle. Cuando terminaron de grabar Free as a Bird, el primero en escuchar la canción ya completada, por así decirlo, junto a Jeff Lynne, fue Ringo Starr. Y él llama al resto de los Beatles súper emocionado diciendo, chicos, vengan aquí. Eso lo cuenta Paul, chicos, vengan aquí. They sound like the Beatles. Ellos suenan como los Beatles. Ellos refiriéndose a sí mismos. Y todos estaban como, wow, sí, suenan como los Beatles. Estos son los Beatles. Como si estuvieran escuchando una banda que no son ellos, pero sí, ellos son los miembros de los Beatles. Entonces, uno se da cuenta que los Beatles es una vaina grandísima, incluso para los mismos integrantes.
Esas escenas que muestran eso a mí me fascinan. Pero ahora sí, ¿cómo termina la serie? La serie termina de nuevo con los Beatles en el jardín tocando ukelele. Ringo haciendo percusión hasta que en cierto momento mira su reloj y dice, chicos, me tengo que ir, tengo que agarrar un vuelo. Y en esas Harrison bromea diciéndole, está bien, nos vemos en 45 años. Eso es todo, ahí acabó la serie. Ya, ese es el final de la serie, del legado en solo que nos dejan los Beatles. Esta escena, para los que no sepan, puede ser como, wow, qué triste. Dijo que en 45 años y realmente jamás se volvieron a ver. No, o sea, recuerden que las escenas del jardín son del 94, no del 95. Si fuera el 95 sí hubiera sido una cosa súper triste. Pero no, pues se vieron ahí un año después y ya. No sé ustedes qué opinan de ese final. Yo la verdad no le veo el problema. Hay gente que sí, yo la verdad no le veo ningún problema. Me parece hasta algo gracioso. No me parece triste por lo que les digo. Igualmente se volvieron a reencontrar. Ya se acabó el proyecto y pues ya hasta ahí llegó la cosa. Pero pues no le veo nada de triste ni nada por el estilo. Y bueno, chicos, a mí me gustaría saber ustedes qué piensan sobre este capítulo. No sé si ustedes estén viendo esto antes de que salga este capítulo en Disney Plus o un poquito después. Si ya salió el capítulo y tienen oportunidad de verlo, véanlo, vengan y confirmen que todo lo que les acabo de contar sí pasa. Como se los dije, estoy 100% segura que se me olvidaron muchísimos detalles importantes de lo que sucede. Les intenté contar la mayor cantidad de cosas, las que yo considero más importantes dentro de este capítulo. Toca volverlo a ver. Y bueno, ya volverán ustedes y dejarán en los comentarios qué escenas se me olvidaron por contar. Pero bueno, chicos, eso es todo. Recuerden ver el resto de videos que tengo publicados sobre este tema, sobre el Anthology 4, sobre todas las polémicas que han habido alrededor. También tengo otros videos hablando sobre temas Beatles en general. Los invito a que los vean, a que se suscriban, le den un like, coméntenme qué opinan de este resumen que les hice del Anthology 9. Y listo, chicos. Es todo lo que tengo por contarles el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Adiós.